Bienvenidos a una clase más de Matemáticas 2. En esta ocasión trataremos el tema de los poliedros. Un poliedro es una figura sólida, tridimensional, limitada, es decir, exteriormente sus caras son completamente planas. Y estas caras son polígonos, es decir, no hay nada en el poliedro que sea curvo. Todo lo que vamos a ver van a ser caras planas poligonales. ¿Ok? Eso es lo que entendemos por poliedro. Insisto, puras caras planas poligonales. ¿Cómo se clasifican? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es la siguiente. Una de las clasificaciones típicas de los poliedros es la siguiente. De acuerdo a su número de caras, va a recibir cierto nombre. La forma de sus caras va a recibir otro nombre. Y en base a sus ángulos internos, también recibir otro nombre. Por su número de caras, es exactamente la misma nomenclatura de los polígonos, solo que en lugar de gono terminaría en edro. El más pequeño, aquí no es el triángulo, sino el de 4 lados, que se va a llamar tetraedro. 4 caras. Se le conoce también al de 5 como pentaedro, hexaedro, heptaedro, etc. Exactamente la misma nomenclatura, como les dije, del polígono. Habrá de 12, dodecaedro, de 10, decaedro, de 8, octaedro, de 20, icosaedro. Exactamente la misma secuencia de los polígonos se cumple para los poliedros. La forma de sus caras pueden ser iguales, es decir, todas las caras iguales, o que sean diferentes. Entonces, cuando todas sus caras son iguales, caras iguales, se va a llamar regular. Y no iguales, no todas iguales. Al no ser todas iguales, se va a llamar irregular. Entonces es fácil que sea irregular, porque con una cara que no sea igual a las demás, con eso clasifica como irregular. Para que sea regular, sí, todas tienen que tener la misma forma exactamente. Ángulos internos. Hay de dos sopas. O se llama convexo o se llama cóncavo. Esas son las dos formas como se puede clasificar de acuerdo a sus ángulos internos. ¿Qué significa cada uno? Cóncavo, que tiene una cavidad. Pero esa sería, digamos, la forma de mencionarlo un tanto coloquial, ¿sí? No formal. ¿Cuál sería la formalidad? Imagínense un poliedro. Vámonos a lo fácil. Imagínense un cubo. El cubo de o una caja, un tetraedro, una caja que puede ser la habitación en la que están ustedes. Imagínense un punto en una cara y otro punto en otra cara. Obviamente no van a estar en la misma cara, son caras distintas. Entonces, si la línea recta que une esos dos puntos queda por dentro del poliedro, entonces es convexo. ¿Sí? Pero si queda por fuera o atraviesa el poliedro, entonces va a ser cóncavo. Imagínense un cuadrado en donde le hacen un hoyo. Entonces, y ese hoyo que también se ha hecho, no sé, a lo mejor con triangulitos o algo por el estilo. Es más, imagínense un cubo de Rubik
al cual le quitan una esquina o uno de los cubitos de en medio. Entonces queda ahí un hueco. ¿Sí? Y ese hueco es cuadrado. Pues. Tiene lados también poligonales. Ahí sí, ponemos un punto en una cara y otro punto en otra cara. La línea atravesaría, saldría de la figura, quedaría por fuera. Entonces, eso es lo que entendemos con cóncavo, que tiene una cavidad, que tiene un agujero. Entonces, convexo, si lo podemos entender, es un poliedro convexo cuando no tiene huecos y cuando tiene algún hueco. Eso es una de las formas de clasificar a los poliedros. Hay otra en donde más que clasificar los podemos agrupar por el tipo de forma. Y va a haber tres formas. Los sólidos platónicos, los prismas y las pirámides. Podemos agrupar los poliedros en tres formas típicas. Los sólidos regulares, también conocidos como sólidos platónicos. Entonces, tendríamos esa separación de los sólidos platónicos, que como les dije, son 5 y son poliedros regulares, es decir, son aquellos poliedros en donde todas las caras son el mismo polígono. Tienen el mismo polígono en todas sus caras el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, dodecaedro y el icosaedro. Esos son los sólidos platónicos, la primera forma de poliedro, así bien reconocible. A lo mejor no entienden la importancia de estas figuras. Si ustedes agarran 5 pentágonos, 5 polígonos de 5 lados, y con ellos tratan de formar un poliedro, no van a poder. No van a poder hacer que los 5 embonen perfectamente en todas las caras para que se cierre la figura. Pero si tienen 4 triángulos, equiláteros, sí pueden acomodarlos de tal forma que se cierre la figura. Y entonces ocupan 4 poliedros, 4 triángulos. Ese es el tetraedro. Para el hexaedro, ustedes pueden agarrar 6 hexagonitos y unirlos todos de tal forma que sí se cierre la figura. Lo mismo pueden hacer con el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Pero con 5 polígonos de los que ustedes quieran, no pueden formar un poliedro regular. 5 polígonos iguales no pueden formar un poliedro. Por eso, los únicos 5 que existen son llamados sólidos platónicos. También podemos agrupar a los poliedros en una clasificación que llamaríamos los prismas. ¿Qué es un prisma? Bueno, es un prisma que tiene dos caras paralelas, que es lo que conocemos como bases. Entonces, tiene 2 caras paralelas que son conocidas como las bases. Y es precisamente la forma o el polígono que genera la base, la de las 2 caras, la forma del polígono que genera las 2 caras, lo que le da el nombre al prisma. Es decir, si yo tengo 2 triángulos, uno arriba y otro abajo, que son las caras, entonces tendré un prisma
triangular. Serían prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Nuevamente, toda la clasificación de los polígonos. Si tengo dos bases hexagonales, pues es un prisma hexagonal. No es que tenga 6 caras, tendría 6 caras, más las dos bases, tendría 8 caras. ¿Okay? Y el tercer tipo de poliedro que podemos tener son las pirámides. Las pirámides se caracterizan porque tienen una base y tienen una punta conocida como ápice. Entonces tiene base y un ápice. Insisto, entendemos el ápice como la punta de una pirámide. Y es la forma de esa base la que le da el nombre a la pirámide. Si tenemos un triángulo en la base, tenemos una pirámide triangular. Pirámide triangular. Si la base es un triángulo, tendremos una pirámide cuadrangular. Cuando la base sea de un cuadrado, etcétera, ¿no? Una pirámide pentagonal. Cuando sea un pentágono, etc. No es que tenga solamente 3 caras, va a tener una base en forma de triángulo más 3 caras que van a estar terminando en el ápice. Entonces, una pirámide triangular tiene 4 lados. Una pirámide pentagonal tendrá la base más las 5 caras que van a terminar en punta. Entonces, una pirámide pentagonal en realidad sería un hexaedro, no platónico, pero sería un hexaedro, porque tendría 6 caras. Y hablando de eso, vamos a hablar de los elementos que conforman a un poliedro. Pensemos en el poliedro más simple de dibujar, un cubo. Entonces, tendríamos sus 4 caras cuadradas, así. Los elementos de un poliedro son, obviamente, las caras, esta cosa, los lados, los filos, por así decirlo, que son las aristas, y los vértices. Pues bien, el teorema de Euler nos dice que el número de caras más el número de vértices debe ser igual al número de aristas más 2. Esto nos dice el teorema de Euler y se debe de cumplir para cualquier poliedro. Entonces, imaginémonos el resto del poliedro, los otros elementos que quedarían en la parte de atrás. ¿Cuántas caras tiene? Las visibles, 1, 2, 3. Y las de atrás, 4, 5, 6. 6 caras más vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el de atrás, 8. 6 y 8 son 14. Vamos a ver cuántas aristas tiene. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la de atrás, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aristas. 12 aristas más 2. Y ahí está, 6 y 8 son 14, igual a 12 más 2, también son 14. Se cumple el teorema de Euler. Estos son los elementos
de los poliedros y aquí el teorema que los une. Las fórmulas para calcular algunos de los poliedros, no todos, específicamente hay fórmulas para calcular los volúmenes de las pirámides, de los prismas y de los platónicos. Por eso los mencionamos. Entonces, si queremos calcular el volumen de un prisma, la cosa está fácil. El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Así, nada más. Lo importante entonces aquí es identificar la forma de la base, calcular su área y multiplicarlo por la altura, y de esa forma obtendremos el volumen del prisma. Las pirámides. También va a ser muy parecido. Necesitamos el área de la base, necesitamos la altura, pero lo vamos a multiplicar por 1/3. 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, nuevamente, para las pirámides va a ser necesario ubicar la forma de la base. Los que sí van a tener formas completamente particulares van a ser de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos sí tendrán formas específicas, fórmulas específicas para cada forma. Y estas son: para el tetraedro, el volumen es la arista al cubo por la raíz de 2 entre 12. Esta es la fórmula para el tetraedro. La más fácil, la del hexaedro. Su volumen va a ser la arista al cubo. La del octaedro. Su volumen va a ser a cúbica por la raíz de 2 entre 3. Dodecaedro. Su volumen es 15 más 7 veces la raíz de 5 cuartos. Todo eso por la arista al cubo. Y finalmente, el icosaedro. Es decir, el de 20 lados. Va a ser una fórmula también complicada. El volumen va a ser 5 veces 3 más la raíz de 5 entre 12 veces la arista al cubo. De esa forma vamos a calcular los volúmenes platónicos del tetraedro, del hexaedro, del octaedro, del dodecaedro y del icosaedro. Vamos a resolver dos ejemplos para que no sea nada más teórico este video. El primero va a ser comprobar el teorema de Euler para un tetraedro. Sí, el teorema ese que acabamos de ver, que relaciona aristas, vértices, caras. Vamos a hacerlo para un tetraedro. Primero, pues vamos a imaginarnos cómo es un tetraedro. Son 4 caras y deben de ser triangulares. Es una pirámide de base triangular, ¿sí? Entonces nos podemos imaginar que esta es la base, que aquí está el ápice, y ahí está. Esta parte quedaría atrás.
El teorema de Euler dice que C más B es igual a A más 2, donde C son las caras, y vamos a contarlas. Es la de atrás, 1, 2, 3, y la de abajo, 4. Y está bien porque es un tetraedro. Y la C viene de caras, tetra son 4, 4 caras. Los vértices, 1, 2, 3, 4. Esto es 8. Vamos a ver. Aristas, es decir, los bordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aristas más 2. 6 más 2 es 8. Comprobado. El tetraedro cumple con el teorema de Euler. Ahora, vamos a calcular el volumen de un icosaedro con 5 centímetros de arista. Vamos a hacerlo con calculadora en mano. Esa es la fórmula. Y a lo mejor puede parecer que es demasiado. Pero no, o sea, tranquilos. Esto es un número. Es nada más un numerito. Es una constante que se va a multiplicar por A al cubo. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es... vamos a hacer estas operaciones poco a poquito. Y luego lo vamos a multiplicar por 5, que es mi arista, al cubo. 3 más la raíz de 5, según la calculadora, es algo así como 5.23. Si eso se multiplica por el 5, por este 5 de aquí, tendremos un 26.18 y algo. Entre 12, tendremos un 2.1816 aproximadamente. Con 4 decimales, todo esto es 2.1816 con 4 decimales por el 5 al cubo. 5 al cubo es 125. Si multiplicamos 2.1816 por 125, 272.7. Y si usamos todos los decimales de la calculadora, le agregaríamos 118. ¿Qué? ¿Estamos hablando de centímetros? Bueno, van centímetros. Es un volumen, tiene que ir al cubo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es realmente sencillo calcular un volumen de un poliedro. Lo único que necesitamos es la fórmula. Estos numeritos solo se van a hacer, son operaciones simples, son operaciones básicas. Es una raíz, es una suma, es una multiplicación, es una división. Y de ahí nada más se le multiplica por el cubo de la arista. Si ustedes se dieron cuenta en las fórmulas, y si no, regresen un poquito, entonces está manejando la cúbico. Lo único que va a cambiar es un numerito, es una multiplicación. A fin de cuentas, esto es una constante. Si tuviéramos buena memoria y fuéramos a hacer estos cálculos muchas veces, ustedes podrían tratar de acordarse de que para el icosaedro es 2.1816. Y nada más calcularían la cúbica y lo multiplicarían por 2.1816. Igual y podrían hacerse a la idea, podrían hacer ese ejercicio de calcular esa constante para todas las demás fórmulas que lo tienen. Para el tetraedro, bueno, el hexaedro es nada más el A al cubo, para el octaedro, para el dodecaedro, y ya se las aprenderían. Sería nada más el A cúbica por un numerito. Espero que les haya quedado claro. Como ya vieron, es mucha teoría y la práctica son cosas sencillas. Así es que nos vemos en el siguiente video.